Hola Tomás, buenas noches. Bienvenido Andrés. Qué bueno estar nuevamente en otro episodio de Mesa Segura. ¿Cómo estás, Tomás? Ahora, Solina, qué lindo verte, Andrés. Yo a Andrés no lo conozco, tengo algunas referencias de lo que hace y estoy aquí como, ay, quiero saber quién es Andrés. Muy bien, pues vamos a comenzar con eso, Andrés. Estaremos hablando de muchas historias que nos compartes a través de tu libro que ahorita vamos a presentar, pero quisiéramos conocerte. ¿Quién es Andrés Felipe González, también conocido como Fares en el mundo artístico, en la música urbana? Y bienvenido. Bueno, no, un gusto para todos y todas. La verdad, muy expectante de este espacio. Lo he estado pues siguiendo durante hace algunos días. Entonces, muy contento de que me hayan invitado. Mi nombre es Andrés Felipe González, como tú ya lo referías, Lina en el mundo artístico, como dicen popularmente, en el bajo mundo. Me conocen como Fares. Una de las tantas facetas pues que he tenido la oportunidad de tener desde hace algún tiempo, como artista, como gestor cultural, líder social, escritor, director de organización social. Han sido pues unos sombreros muy interesantes y pues aquí estamos disfrutando de todos y cada uno de ellos cuando Ok. corresponde. Así que pues espero que pueda ser un espacio muy enriquecedor para todos y Cuéntanos todas. qué significa Fares, que sé que tiene digamos, una base bíblica. Mira, Fares hace referencia a el que se abre caminos, digamos que es una, un seudónimo, como le llamamos en el nombre artístico, o un aka, pues que es como le refieren los raperos. Y para mí, verdaderamente, Fares ha significado un estilo de vida, ¿sí? Una convicción, creer siempre que hay que estar abriendo caminos, construyendo caminos para la vida personal, familiar, para las próximas generaciones. Entonces, Fares, pues claramente viene del Génesis, ¿sí? Génesis 28, donde habla justamente de que uno de los hijos de Judá, pues justamente tuvo mellizos, ¿sí? Y uno de los hijos sale primero, se le pone el hilo de grana, pues que iba a ser el primogénito, pero luego pues este bebé, digamos que no sale siendo el primogénito, sino el segundo y lo que hace el papá, la partera en ese momento, es decir, qué brecha te has abierto y llama su nombre Fares, pues usted lo van a encontrar en la genealogía de Jesús, ¿sí? En algunos contextos se bendecía que tu casa sea como la Ujú. casa de Fares, es decir, hay unos datos muy eh, básicos, digamos, bíblicamente hablando, pero las pocas veces que se referencia se Yo, entiende como una persona muy notoria que no estaba llamada a tener un prestigio, pero que en alguna medida pues se abrió camino y se ganó ese prestigio. Entonces para mí eso ha representado Fares desde el año 2010 hacia hoy Pero vení, 2025. vení, que es que ese es como toda la referencia bíblica de Fares, ¿cierto? Va, entendido. Porque eso es importante para Andrés. Mira, es importante para mí porque pues claramente de pronto Lina tiene un poco ya más de contexto de mi historia, pero pues vengo de un contexto muy marginal, empobrecido, violento, instrumentalizado. Y entender, digamos, esa visión de Fares, ¿cierto? Esa visión de abrirse brecha, abrirse camino, pues me ha llevado a mí a entender la importancia de construir caminos para unas comunidades, para otras generaciones y especialmente para los jóvenes en condición de alta vulnerabilidad económica y social. ¿Sí? Entonces, venir de un contexto marginal, instrumentalizado, carente de oportunidades y lograr por muchos factores, por destino, por suerte, por fortuna, por bendición, por lo que sea. Estar hoy donde estoy, pues para mí realmente es una fortuna, un privilegio. Yo creo que no todas las personas que nacen en este contexto pues tienen la posibilidad de abrirse brecha y pues yo creo que esa oportunidad que yo he tenido, pues lo que estoy tratando de hacer es replicarla en otras personas. Yo, perdón, yo necesito hacer unas preguntitas muy específicas porque me dale. encanta,
también me siento muy identificado. Ujú. Hay un acercamiento que es como muy general, ¿no? Uno llega y se para en la montaña y dice, yo vengo de un contexto muy marginal, es como si está mirando desde lejos, desde afuera. ¿Qué significa un contexto marginal en términos prácticos, Andrés? ¿Cómo viviste la marginalidad? ¿De qué estás hablando cuando estás diciendo, yo vengo de un contexto difícil? Pues mira, lo primero es el nacer y crecer en un contexto, una familia disfuncional, ¿sí? Padre adicto a las sustancias problemáticas, alcohol, bazuco, ¿cierto? Siempre he dicho abiertamente que desde que yo tengo uso de razón, mi padre y mi madre viven, pero no conviven, ¿sí? De hecho, se ven más como enemigos que compañeros de vida. Y eso, digamos, en el entorno familiar, pero en el entorno social o comunitario, pues vemos un contexto instrumentalizado por las organizaciones criminales, violento, empobrecido, a tal punto de que los niños que crecimos pues en este contexto tuvimos que familiarizarnos desde muy temprana edad con las dinámicas de violencia, ver muertos, con cárceles, con cementerios. Entonces, de este contexto marginal justamente te hablo, ¿no? De llegar al punto de naturalizar la violencia, de llegar al punto de naturalizar la injusticia, incluso la misma instrumentalización desde muchos sectores, ¿no? Desde el sector político, desde el sector quizás social, desde el sector incluso a veces eclesial también. Entonces, creo que, digamos, dar ese contexto, pues le permite de pronto a los oyentes de la música de Fares o a los lectores de Fares, pues entender un poco qué es y cuáles son las banderas que Fares defiende. Sí, creo que allí Tomás te va conociendo un poco más y pues súper invitado Tomás a que puedas acercarte y a todos los que nos están viendo al libro de Fares, Prisioneros de Esperanza, que justamente la imagen es tal cual como la describiste, Tomás, y es una familia desde la montaña mirando, ¿sí? Mirando una gran ciudad que puede ser, que puede estar llena de oportunidades, pero también puede estar llena, digamos, de factores de riesgo para muchos niños, niñas, adolescentes y familias en general. Ahorita, Fares, mencionabas que justamente muchos jóvenes, y creo que ocurre en, no solamente en la ciudad de Cali, en Medellín, en Bogotá, sino en muchos jóvenes en América Latina, que son llamados también los ninis, ni estudian ni trabajan, pueden ser instrumentalizados por diferentes sectores. Y hablaste dentro de los diferentes sectores del sector eclesial. En tu libro hay un capítulo que se llama Aborto Eclesial. Me gustaría que nos contaras un poquito más de esto y cómo las congregaciones, las iglesias, en este caso estamos hablando de las iglesias cristianas protestantes, de las que hiciste parte en algún momento de tu vida, pudieran instrumentalizar a los jóvenes. Bueno, mira, primero yo creo que ustedes dos son muy valientes invitarme a hablar de este capítulo a este programa, porque justamente ese es un capítulo donde yo, por decirlo de alguna manera, como que me desnudo completamente en relación a justamente hablar de los temas eclesiales o religiosos que no son muy comunes hablar en este tipo de contextos. Entonces, lo primero que quiero precisar y que creo que también lo dejo muy bien referenciado en el capítulo del libro es que yo creo que mi etapa de cristianismo, mi etapa digamos, de militante cristiano fue muy hermosa, ¿sí? Fue muy bonita y creo que no la olvido y ha dejado un capítulo en mi vida muy interesante, pero también hoy, digamos que yo digo, no me veo en estos escenarios, ¿sí? No me veo yendo a una congregación, no me veo, digamos que, ni predicando, puede sonar un poco loco, ¿no? Hereje también, pero es básicamente, digamos, lo que Fares entendió en su momento, o lo que Andrés entendió en su momento, también de, como dice la Biblia, a veces las iglesias se pueden convertir en una espada de dos filos, ¿no? Porque como tú lo decías, yo en el libro evidencio que esta teoría en la que yo hablo acerca de los factores de riesgo en entornos de vulnerabilidad económica y social, y yo presento la iglesia
como ecosistema de protección, pero también como ecosistema de riesgo, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que yo decidí apartarme de esta militancia eclesial o digamos como de esta lógica congregacional es porque un día empecé a preguntarme el por qué, si cada 3 cuadras en un barrio popular hay una iglesia, pues por qué cada cuadra estaba rotada de cientos de jóvenes sin proyectos de vida claros, ¿no? Con consumo problemático, y yo no pretendo con esto delegarle la responsabilidad a la iglesia de la decadencia de la juventud o de la falta de oportunidades en la juventud, pero creo que la iglesia, teniendo un montón de herramientas y de posibilidades, está desaprovechando esas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha concentrado en la lógica de las 4 paredes hacia adentro, ¿sí? Y ha olvidado a esos jóvenes que son los que realmente están necesitados de ese amor, de esa empatía, de esa misericordia, ¿sí? Yo siempre, la gente le da gracia porque cuando yo hablo en mis procesos en mi organización social, yo le digo a la gente, tráigame los chicos más problemáticos. O sea, a mí tráigame el consumidor, tráigame el que no quiere estudiar, tráigame el que no quiere trabajar, tráigame los que esos son los jóvenes que a mí me gusta tratar, ¿sí? Y básicamente yo siento que no solamente la iglesia, sino los diferentes sistemas educativo, laboral, jóvenes, perdón, está desechando los jóvenes, pues que necesitan, de hecho, este acompañamiento, que necesitan verdaderamente ese amor y esa misericordia. Entonces, para mí, justamente denominarme, que lo hablo abiertamente en el libro, un aborto eclesial, ¿sí? Eh, digamos que me permite a mí desmarcarme de esa lógica que yo siento en algún momento fue muy bíblica, ¿sí? Yo cuando llegué digamos que a los caminos de Dios, como se dice pues generalmente, yo llegué con la lógica de ir por esos desamparados, ¿no? Muy en la lógica de Juan el Bautista, ¿sí? De predicar en las calles, yo me metía en las cárceles, yo me metía a las correccionales de menores, íbamos al Calvario, o sea, yo me metía a los lugares menos pensados y tristemente eso no era bien visto para la iglesia, ¿sí? Porque pues tristemente la población que de pronto uno llevaba a la iglesia no estaba de pronto bien presentada, a los jóvenes pues los mandaba para atrás, sí, a las sillas de atrás. Eh, Empezó también casi que a haber una persecución, ¿no? Como en esa lógica oiga, ¿usted por qué está haciendo esto? Yo no sé si era porque de pronto no generaba diezmos, ¿viste? Entonces empezó una persecución al punto de que, pues básicamente yo dije, ok, me tengo que ir, ¿sí? Y entender también la lógica un poco de decir, yo me empecé a preguntar en algún momento, ¿a mí de qué me sirve ser el líder más representativo de esta iglesia? Sí, de puertas para adentro es pares, ¿no? El cantante, el que tiene una producción musical, el que tiene un grupo de oración de 50 personas, ¿sí? Si al cruzar la puerta, pues mi barrio estaba igual, ¿sí? Mi gente estaba igual, de necesitada, desamparada. Entonces yo creo que en esta teoría poner la lógica de cómo la iglesia o puede ser un factor protector, que yo creo que para mí en algún momento, y eso también es importante referirlo, para mí en algún momento, en alguna etapa de mi vida fue un factor protector, sí, pero pasado algún tiempo también se volvió un factor de riesgo, sí, porque te discriminaban, porque no pensabas como ellos, porque preguntabas de pronto cosas que eran bíblicas, pero que de pronto no eran doctrinales en esta congregación, entonces te tenés que ir, no puedes pensar eso, no puedes decir eso. Y una cosa muy particular que yo digo en la Biblia y es en el libro, perdón, y es que muchas veces la mayoría de personas que decidimos sentar una posición respecto a las formas eclesiales, pues la única salida es la puerta de atrás, ¿no? Yo te digo hoy, eh, Lina y Tomás, yo me siento muy orgulloso de haberme ido. Y esto puede sonar duro, ¿sí? No quise irme por la puerta de atrás nunca. Y yo esperaba una oración, un abrazo, ¿no? La famosa bendición, ¿cierto? Pero eso no pasó porque pues realmente la mayoría de personas que quieren
eh, crecer, buscar otras formas, pues la salida es la puerta de atrás. Y yo decía en su momento que termina uno bajo esas lógicas echando raíces por fuera de la materia. Entonces empezás a crecer, y terminas por fuera. Mira que eso que mencionas, Andrés, de tu salida, esa, digamos, esa expectativa, esa ilusión de, pues yo me voy de una institución, pero pues ya he construido una historia y hay como esa ilusión de que me despidan pues, con cariño, que me despidan con un abrazo, con una oración, diciéndote, bueno, ves, si Dios te está llamando de esta manera, sí, aquí vamos a estar orando por ti y agradecemos a Dios por tu vida. Eso es una de las cosas que en general, buena parte de mis consultantes, digamos, se les quedó allí en su corazón como ojalá hubiera ocurrido. Sí, es como salieron, la mayoría salen por la puerta de atrás, como bien lo decías. De hecho, les dicen ni vuelva a aparecer por acá, no se relacione con nadie, sino de explicaciones, si le preguntan, por favor, te pedimos que no hables del tema, sí, como buscando silenciar. Y eso duele un montón porque justamente es la familia de la fe con la que alguna vez, pues tú cuentas en tu libro que ibas muy frecuentemente, muchas veces en la semana a la iglesia, que llevabas personas, llevabas jóvenes, de hecho, los llevabas en buses, servías en un tiempo, digamos, bastante amplio durante la semana y luego simplemente en silencio, por favor, vete, ¿sí? Como si fueras un criminal. Y esa es la sensación que muchas personas tienen de por qué no pudieron despedirme con amor, porque, o sea, ¿qué fue lo que hice tan malo como para que me despidan por la puerta de atrás? No sé, Tomás, si quieres mencionar Sí, algo, Andrés. sí, no, a mí es que me siento tan conectado con Andrés. Te voy a contar por qué Andrés. Yo crecí en el barrio popular, en, en, en la Comuna 1 de Medellín, en el barrio Santo Domingo Sabio, San Pablo, Granizal, un lugar muy pobre. En mi casa varias veces nos acostamos sin comer y hubo muchas veces en que comer era un asunto de ir donde amigos o amigas y mirar cuál de ellos le ofrecía a uno un almuerzo o algo así. Y eso era la posibilidad de comer en algún momento. Y crecí en la iglesia. Y yo siempre he dicho, la iglesia a mí me salvó la vida, ¿no? Porque el barrio le ofrece a uno am, drogas, licor, violencia, un montón de cosas muy difíciles. Y la iglesia a uno le ofrece teatro y le ofrece aprender a tocar la guitarra y le ofrece un montón de am, cosas, herramientas, elementos, pues el grupo juvenil en el que uno tiene los amigos y tiene la primera muchacha con la que uno sale y la gente con la que nos busca estar y toda la vaina. Suelo decir que la iglesia me salvó la vida en términos de, en un barrio muy oscuro, me dio posibilidades y herramientas para pensar en otra cosa. Pero un poquito, que vos lo decías más en términos técnicos, ¿no? El ecosistema de, ¿cómo se llama? De protección. De Ajá. protección y de riesgo. Y el asunto del riesgo es que también cuando empecé a hacer preguntas por fuera del marco de lo que la iglesia entendía que debía ser la verdad, fui desechado, ¿no? Ya no era bienvenido, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una reunión con estos pastores, hoy me la llevo bien, porque son familia, entre otras cosas, son familias. Eh, no voy a decir que son familiarmente para que no hagan como las conexiones, pero son familia. Hoy estamos como en otra cara del proceso, pero en ese momento me acuerdo que el pastor me sentó y me dijo, esto que dices, no estamos de acuerdo, esto que haces, no estamos de acuerdo, y me quitó de todos los ministerios. Yo estaba en el grupo discipulando gente, yo hacía parte del grupo de alabanza, yo hacía parte
de un montón de cosas. Y el pastor me dijo, te sientas, ya no quiero que estés ahí porque estas cosas que dicen no están de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces, me siento súper, súper cercano a tu historia y también tengo un libro y parte de lo que digo en el libro es que la iglesia puede ser como una rosa que tiene espinas y las espinas hieren y duelen, pero también tiene la flor, que la belleza. Y en el libro digo, he vivido las espinas de la iglesia porque me ha herido y he vivido la belleza de la iglesia porque la iglesia me salvó en momentos muy difíciles. Entonces aquí me siento súper, súper conectado con vos, con tu libro, con tu historia, con quien vos sos. Y yo quisiera conocer un poquito, aquí me vuelvo un poco egoísta. Yo quiero saber de Fares, yo quiero saber de tu historia, yo quiero, más allá de lo que la gente va a escuchar, es como yo quiero conocer, quiero hacer preguntas. ¿Cómo viviste la iglesia? ¿Cómo fue como tu historia y tu proceso de la fe? Ya nos diste como el spoiler, te fuiste de la iglesia y ya no te ves en la iglesia. Pero quisiera saber cómo fue un poco esa historia de llegar a la iglesia, de enamorarte de la iglesia, porque alguien que lleva gente constantemente, que está buscando evangelizar y contarle a la gente y llevar la gente a la iglesia para que esté con Dios en la forma en que la iglesia propone lo divino, es alguien que está enamorado, ¿no? De ese lugar, de esa estructura. Yo quisiera saber un poquito tu historia con la iglesia, cómo llegaste a enamorarte de ella. Bueno, mira, justamente hoy me escribía una chica eh, que fue la persona o una de las personas que me predicó por primera vez, ¿sí? Eran unos locos del evangelio. Y yo justamente cuando ella me escribe y le digo, oh, me dice, hoy te sacaste un libro, no sé qué libro, y adivina qué, te mencioné, ¿sí? Te mencioné en ese libro. Y lo hice justamente porque para mí fue muy bonito, muy sano, y yo te puedo hablar con toda la sanidad y con toda la serenidad, porque también, digamos, en el proceso de encontrarme, ¿sí? Conmigo mismo, de leer, me gusta leer muchísimo, entendí que esa fue una etapa hermosa en mi vida y lo que tú decías ahora me parece clave. La iglesia llegó en ese momento para salvarme, ¿sí? Porque justamente, digamos que logra como encajar con mi proceso de resocialización. Yo era un joven expuesto a pandillas, pandillero hasta el año 2010, llegó un proceso de resocialización que se llamó Cali sin pandilla. Yo descubro que había otra vida más allá de la violencia, pero también descubro la iglesia, ¿sí? Y eran estos locos que se la pasaban de 24/7 persiguiendo muchachos con el evangelio, ¿sí? Eran dos pelados que yo le decía, y creo que lo digo en el libro, le corría yo más que a los actores armados, porque los tipos cuando vos menos pensaba por algún lado te salían. Em, y ellos llegan, o yo luego encontrar en ellos esa red de apoyo. Es lo que yo pienso y es como yo planteo las iglesias y las organizaciones sociales y las fundaciones en el ecosistema de protección son una red de apoyo. Yo no sabía en ese momento nada acerca de redes de apoyo, yo no tenía idea de, de, de factores de protección ni nada, pero la iglesia fue eso, ¿sí? Fue mi mundo. Yo, como tú me decías ahora, ¿cómo fue tu proceso de la iglesia? Fue un proceso muy comprometido, ¿sí? Un proceso de casi que un giro de 180 grados, de salir de andar con armas a literalmente andar con una Biblia, ¿sí? Y andar con una libreta y un micrófono porque mi pasión era el rap, ¿sí? Grabo mi primera producción musical y pues eso se vuelve un boom en el barrio, se vuelve un boom en la iglesia, porque pues fue una producción musical muy bien trabajada, se llama Prueba de Fuego. Y a pesar de ser una producción musical muy bien trabajada, pues fue una producción musical trabajada con recursos de los buses. Y yo cantaba en los buses. eh, y tenía todo cuesta arriba y por decirlo de alguna manera se logró este proceso. Eso pues digamos que me catapulta a nivel comunitario o a nivel eclesial también. Y pues Fares logra, sin de pronto tenerlo muy claro, logra comprometerse en todo lo de la iglesia.
¿sí? Entonces los lunes predicaba en los grupos de fe, los martes tenía los grupos de fe, que cada grupo eran 40, 50 jóvenes, o sea que ahí ya habían 100. Por eso Dina ahora refería en el libro, yo digo que tenía que llevar 2 buses a la celebración juvenil. Los miércoles había ayuno congregacional. A mí nadie me decía que tenía que ir al ayuno congregacional, pero a mí me encantaba porque, como tú decías, yo estaba enamorado en ese tiempo de la Biblia, de la iglesia, de la red de apoyo. Los jueves había noche de milagro y yo estaba ahí sirviendo. Los viernes era la celebración de jóvenes y yo estaba ahí metido. Y los domingos era todo el día. Entonces, fue un proceso que yo disfruté mucho. De hecho, yo creo que mi vocación de servicio viene de allí. ¿Sí? Yo nunca recibí un solo peso por lo que hice y nunca lo pedí. Y yo creo que si me lo hubiesen propuesto, yo no lo hubiese recibido. No sé si de pronto no hubiese sido lo mismo, yo qué sé, pero yo vivo muy, muy agradecido con esa etapa de mi vida porque yo creo que allí se me despertó la vocación de servicio. Em, pero también me pasaba en esta lógica, yo he sido, digamos, muy inquieto, yo soy muy autodidacta, ¿sí? Entonces vos me ves a mí aprendiendo desde la educación formal o desde la educación informal, estoy leyendo y me pasaba que yo las prédicas que me compartían los domingos o los viernes, pues yo siempre ando con una libreta y un resaltador. Entonces yo me iba con esta prédica y en mi casa la estudiaba y luego contrastaba y decía, pero espérate que lo que me dijeron en el púlpito no es lo que dice acá, ¿sí? Y empezaba yo a hacer preguntas. Recuerdo de manera muy presente, en la iglesia había un libro que era como la metodología pues de la prédica en los grupos de fe. Sí, este era un libro que el pastor había construido como interpretaciones pues deductivas de la Biblia y demás, pero a mi criterio, o no a mi criterio, de pronto a mi costumbre de predicar, yo los sentía muy, como muy básicos, algunos mensajes, entonces yo me iba un poco más como a escudriñar otros versículos y tal, y mis espacios seguramente se llenaban mucho porque eran prédicas por lo menos organizadas. No era que yo llegaba con ese libro allá a decir, oiga, hoy vamos a hablar del Salmo X y entonces el pastor dice tal cosa, sino que yo hacía mi estudio y un día la líder vino y me dijo, usted no tiene por qué escudriñar más. O sea, usted no, mejor dicho, no busque más versículos, no haga estudios porque lo que está ahí en ese libro es lo que ya Dios le reveló al pastor, ¿sí? Entonces usted no está autorizado para escudriñar más, porque ya lo que tocaba el lunes, que ahí dice lunes, eso es. Eso a mí me empezó a hacer mucho ruido, porque pues, obviamente es una cosa muy, muy desde el sectarismo. Esa fue la primera alarma, pues que a mí se me prendió. Otra alarma, recuerdo mi mamá me empezó a acompañar a la iglesia, se empezó a involucrar mi familia. Mi mamá venía y me decía que le habían dicho en la iglesia que no podía ver programas cristianos que no fuera el pastor, ¿sí? O sea, solamente tenía derecho de ver el programa que salía por X canal de televisión y tenía que comprar o ver las prédicas que la iglesia pues suministraba y que no era sano o no era de Dios poner enlace, por ejemplo. Entonces son cosas que ya a mí me empezaron a rayar en su momento y empecé, como te decía, a cuestionar. Yo siempre he sido muy crítico, pero muy respetuoso, ¿sí? Y siempre para toda crítica yo tenía un argumento muy sólido. Y esta persona, pues como el líder en su momento me llama y me dice, pues tuvimos como una discusión un poco bíblica allí. em, y recuerdo muy presente la analogía que él me presenta y me dice, es que la iglesia es como un 100 pies, ¿sí? Y el 100 pies tiene muchas patas, pero todas las patas pues tienen una sola cabeza y en esta iglesia la cabeza es el pastor, ¿sí? Entonces todas las paticas tenemos que ir para donde el pastor diga, pues a mí esa analogía pues me pareció un poco peligrosa, ¿sí? Y yo lo que hice fue decirle, pues hasta donde yo entiendo, la cabeza de la iglesia es Jesús, ¿sí? Y yo pues creo que el pastor desde su humanidad, que tú como líder desde tu humanidad, pues
te puedes cometer errores y te puedes equivocar en algún momento. Entonces yo no considero pues que yo tenga que decir sí a todo lo que ustedes digan porque ustedes son los líderes o los pastores. O sea, me parece que yo les decía, yo no les estoy diciendo que la forma de ejercer el liderazgo no sea correcta. Lo que les estoy diciendo es que no es la única forma y esa forma a mí no me gusta. No, es que tú no puedes andar como una rueda suelta y empezó pues hay un debate allí bíblico y moral y digamos unos debates allí de liderazgo y todo el tema y digamos que llega un momento donde me dicen, te tienes que ir, ¿sí? Te tienes que ir y no tienes que hablar con nadie. Yo recuerdo ese día, le dije como que yo sé que me tengo que ir. De hecho, yo ya me fui. Yo hace algunos meses que yo ya me fui porque ya mi corazón, yo ya no está aquí. Sí, yo pasé de ser uno de los líderes más comprometidos a hacer lo que ellos decían un asistente común y pues eso les dolía. Pero yo les decía, yo sé que yo me tengo que ir, lo que pasa es que no tengo dónde. Y me angustiaba enormemente. Fíjate que yo fui cristiano a mis 18 años, fue una cristianismo por decisión, no fue un cristianismo por imposición cultural, por ejemplo. Es decir, yo no nací en un hogar cristiano, pero pese a esa media década, no sé cuánto tiempo estuve, un poco más de 5 años, pese a eso, a mí me daba terror irme, porque lo primero que me habían dicho era, se va en maldición, se va a secar, mejor dicho, prácticamente se va a morir, ¿sí? Entonces tuve que leer muchísima Biblia eh, en ese entonces para poder tomar una decisión. Entonces siento que ese tipo de dinámicas, ese tipo de situaciones, pues son nocivas para jóvenes, un joven que pudo haberse quizás vuelto a la banda delincuencial, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes que de pronto la iglesia debió haber cuidado? ¿Cuántos jóvenes que la iglesia debió de pronto haberles permitido encontrarse, por ejemplo, terminaron perdiéndose por una persona que de pronto tenía un cargo, sí, pero no tenía ni idea de lo que era la compasión, no tenía ni idea de lo que era liderar un ministerio. Entonces, me parece que, como te decía, yo no me arrepiento de la iglesia. De hecho, yo tengo que confesarles, por mucho tiempo escondí mi música cristiana, sí. Yo me metí a YouTube y le di omitir a toda mi música cristiana, pero de un tiempo para acá, pues como les decía, después de tu proceso de sanación, de entendimiento de la vida, de todo, yo dije, ¿por qué voy a tener que esconder mi época de ministro evangelista, que era como yo me denominaba en ese entonces? Y digo, no, no tengo por qué esconderlo. De hecho, vivo muy agradecido con la iglesia. Incluso no estoy diciendo que uno tenga que perdonar todo, ni estoy diciendo de que es que uno tiene que pedirle a Dios que lo guíe respecto a si una persona te hizo daño. No, yo siento que lo que a mí me sucedió fue un aprendizaje y lo tomo como un aprendizaje. Por fortuna no tuvo ninguna repercusión extremadamente traumática, pero yo hoy agradezco honestamente agradezco que me hayan dicho te tienes que ir, porque yo sé que si ese tenés que irte no hubiese surgido, es posible que yo hoy no fuera quien soy, ¿sí? No fuera ese líder que se ha ganado una legitimidad. Me fui contra la corriente a hacer liderazgo comunitario, ¿sí? Me fui contra corriente porque recuerdo que cuando empecé a renunciar a los buses y a la gente que yo mismo llevaba a la iglesia, me dijeron, tú ya no eres un líder, tú eres un rapero de barrio y tus únicos seguidores están en Facebook. Así me lo dijo delante de todo el equipo de liderazgo en su momento, a quien en algún momento le digo, no, tú eres el líder más destacado y me colocaba como ejemplo cuando ya no les daba resultados, réditos, lo que hicieron fue decirme, tú ya no nos sirves, ¿no? Entonces, yo realmente agradezco que me hayan dicho que me tenía que ir. No escondo mi etapa de cristianismo, no escondo mi etapa de predicador, de evangelista. De hecho, yo cuando tengo conferencias, tomo todos esos recursos y todos esos insumos que aprendí, que adquirí, que recibí, llamarse como quiera, para impactar la vida de esos jóvenes que no están en un contexto religioso. Y tengo muchos jóvenes que es muy gracioso que hoy están en contextos religiosos, ¿sí? Que van y me dicen, estoy yendo a la iglesia. Chévere, pero cuidado con esto, si en algún momento ven y me buscas. O sea, soy el hombre más agradecido con la iglesia. Creo que la iglesia tiene un papel fundamental
en la transformación social, pero creo que también los feligreses, los fieles, los asistentes, tenemos que ser muy críticos respecto a ciertas dinámicas, porque yo veo la iglesia como un estado pequeño. Yo lo que comparto dentro de mi tesis es que somos los ciudadanos los que cambiamos al Estado, no el Estado el que cambia a los ciudadanos. Entonces nosotros también, como partícipes de una congregación, pues la congregación es lo que nosotros en finalidad pues Ujú. realmente somos, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener eso en Yo cuenta. creo, bueno, no sé, yo creo que Tomás hacía un montón de preguntas y yo otra. Dale, Tomás. No, yo quería preguntarte a vos, Lina, que estoy escuchando Ujú, varias cosas que son como muy sintomáticas ujú, de estructuras y sistemas basados en el abuso del poder, ¿no? Nos estaba ujú, total, contando Fares, Andrés, nos estaba contando sobre cómo cierran las posibilidades de pensamiento, ¿no? No total. escuchen a alguien que no sea el pastor. No digas nada que no crea el pastor. Ajá. El pastor es quien recibe la revelación de Dios. Es a los sermones del pastor los que El hay que libro del pastor. el libro del pastor el que hay que seguir. Háblanos un poquito acerca de eso, Lina, que yo sé que ahí en ese tema Sí, muchísimo. hay un montón de cosas, claro. Lo primero es que a veces, desafortunadamente, hay un pensamiento en las iglesias y tiene que ver también por estas estructuras piramidales y estas lógicas, por ejemplo, de los 12, de los 10, de los 6, que la gente le pertenece al líder, ¿sí? Es como, este es mío, ¿sí? Esta persona es mía y ese ser mío, apropiarse de las ovejas que no son, como bien decía ahorita Fares, no son de nadie, son del Señor. Si alguien se hace cristiano es porque está siguiendo a Jesús, no porque está siguiendo a X y X persona. Entonces, esa tendencia de es mío apropiarme de las personas como casi como un objeto, bien lo decía Fares, como para instrumentalizarlo, para que sea una fotocopia de lo que yo soy o de lo que quiero que sea, es muy común y puede llegar a ser muy común en las mega iglesias porque les da temor como que se salga de control. ¿Sí? Todo es tan estructurado y tienen unas visiones y unas metas tan rígidas que las metas están por encima de las personas, ¿sí? No están para digamos, para servir a las personas, sino las personas para el cumplimiento de las metas. Y cuando entonces una persona, como le ocurrió a Andrés, dice, ya no, no voy a hacer más esto, entonces ya no me sirve, ya no me ayuda a sumar a la meta, deja de ser el referente. Y eso tiene que ver con la manipulación de conciencia. Hay una diferencia entre manipulación de conciencia y formación de conciencia. En la manipulación de conciencia es un poco lo que Fares bien nos ha descrito de el cien pies, como usaron esa metáfora, que sigue la cabeza, que entonces sí hay que caminar como la cabeza, pensar como la cabeza, sentir como la cabeza, leer lo que lee la cabeza, ver lo que ve la cabeza, pero en la formación de conciencia hay un pensamiento crítico. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Jesús ayudó a que sus discípulos tuvieran una formación de conciencia, ¿sí? Por eso los ponía, les hacía preguntas, les decía, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? Porque ellos decían, ay, Señor, están diciendo que tú eres Elías, que tú eres fulanito de tal. ¿Y ustedes qué piensan? Entonces es muy interesante porque Jesús hacía preguntas socráticas, ¿sí? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué creen? En estas estructuras no está esa posibilidad. De hecho, quien se atreve a hacerlo o a preguntar o a decir, yo estoy pensando algo diferente, pues va siendo excluido y va siendo discriminado porque no está alineado a la visión que se supone es una visión divina y que entonces nadie puede salirse de allí. Entonces, esa lógica desafortunadamente se va reproduciendo, porque voy a poner el caso de los 12. Si yo soy de los 12 de alguien del pastor, entonces cuando yo tenga mis 12, entonces son mis 12, y de hecho yo he visto conflictos de se me llevaron uno de mis 12, y yo digo, pero ¿a qué hora se apropió de esa persona? ¿Sí? No, y se me fue uno de mis 12. Entonces, pareciera que cuando una persona como Fares decide actuar distinto, preguntar,
se nos está saliendo de las manos. Y esto a veces en las mismas familias dice, se me está saliendo de las manos. Entonces aquí es como que se nos está saliendo de la estructura. Y si se nos está saliendo de la estructura, pues hay que o sancionar, ¿sí? Para que la persona se redireccione o excluir. Una de las dos, pero no podemos incluirlo o no podemos ni siquiera escucharlo. Porque el asunto es que, digamos, esta intención de la obediencia ciega, de que esperan que las personas sean obedientes de manera ciega, pues lo que finalmente mantiene a muchas congregaciones. ¿Sí? Y cuando estas personas, hay algunas personas que dicen, no, yo no pienso esto, pues les asusta, les alerta. Y aquí vi otro aspecto, lo que decía Andrés, que en la reunión entonces lo avergonzaron, ¿sí? Decían esta persona, entonces empiezan delante de la gente a emitir juicios que avergüenzan, ¿sí? Porque es una manera de castigo social también, ¿sí? De decir, usted quiso irse en contra de nosotros, venga, ¿sí? Y lo ponen en el paredón, les dicen un montón de cosas, los demás pueden sentirse intimidados porque dicen, no, si a esta persona le dijeron esto y fue líder tanto tiempo y tan comprometido, no, yo me tengo que alinear porque si no, ¿a mí qué me van a decir? Y ese, digamos, generan también esos temores a través de la generación de vergüenza. Lina, y Fares mencionó una palabra que me parece importantísima, secta. Sectarismo. Hacen unas sectas. Ujú. Y sé que la base, el fundamento del sectarismo es precisamente cancelar el pensamiento individual para introducir un pensamiento comunitario, pero de esta comunidad. Esto es lo que nosotros pensamos. Y si quieres ser de nosotros, tienes que pensar como nosotros. Y el asunto es que uno crece, yo no sé si te pasó, Fares, Andrés, a mí me ocurrió esto. La vida de uno es la iglesia. El sueño de uno es la iglesia, la burbuja de uno es la iglesia. Ahí es donde uno tiene los amigos, tiene el proyecto de vida, tiene el proyecto ministerial, ahí es donde uno está creciendo, uno es alguien porque uno es en la iglesia, ¿no? Uno escala y escala y escala y uno es reconocido. Este es el líder de la iglesia. Si uno deja de tener esa comunidad, esa iglesia, uno no tiene identidad, uno no tiene... yo quisiera que Lina nos hablara un poquito Ujú. sobre el sectarismo, pero estoy viendo los ojos de ahí de Andrés diciendo, "Ujú, ajá, yo quiero escuchar a Andrés". Mira que no sé si me permites comentar, y es que justo ahora que estabas hablando de eso, recuerdo que en ese momento fue un tiempo muy difícil para mí irme de la iglesia porque, entre otras cosas, no solamente se había vuelto mi única red de apoyo en los últimos 5 años, sino que mi líder también era mi jefe, ¿sí? En la empresa. Y recuerdo muy latente esa última conversación que tuvimos donde hablamos de que lo laboral no se iba a mezclar con lo eclesial, y hasta ese día me llamó a trabajar también, ¿sí? ¿Por qué hacía como esa remembranza? Porque yo me fui a emprender. em, Otras personas, a pesar de que yo no hablé nunca nunca el tema con nadie del círculo cercano de la iglesia, yo siempre hablo de que de todos los que nos fuimos por la puerta de atrás, yo fui el que mejor se fue, ¿sí? Porque yo ya venía viendo un patrón conductual de toda la gente que eran buenos líderes, gente muy capaz, gente muy talentosa, que se iban y se iban dolidos. O sea, yo ya había visto ese dolor, yo ya sabía que yo me iba a ir por la puerta de atrás, pero hace poco tengo un emprendimiento también, pues de hace mucho tiempo, y hace poco la gente que sale de esa iglesia o los artistas que salen de esa iglesia generalmente me buscan. Entonces hubo algo, Fares dejó una marca allí, a pesar de que se fue y no le permitieron decir por qué. La gente siempre tuvo muy presente a Fares, y hace poco hablaba con uno de esos chicos que le está yendo muy bien a nivel laboral, que viene de esa misma empresa donde yo salí también, por haberme revelado en los temas eclesiales. El tipo me dijo algo que me dejó a mí pensando, y él me decía: gracias porque vos abriste brecha, ¿sí?
nosotros ahorita nos está yendo bien y nosotros siempre te tuvimos a vos presente de que nunca creímos todo lo mal que hablaron de vos cuando te fuiste, ¿sí? Siempre te tuvimos presente y te vimos crecer, te vimos echar raíces por fuera de la matera, ¿no? Entonces, muy particular es tema porque la lógica sectarista justamente es atemorizar a la persona, desdibujar su sentir, desdibujar su creencia, su postura, infundir un miedo, ¿no? Entonces, si te vas, te secas, si te vas, estás en maldición. Pues un chico que no tenía una red de apoyo, su familia no era cristiana, con quien Fares compartía esos dolores, esas incertidumbres que sentía. No recuerdo ahorita puntualmente el versículo que recibí en ese momento cuando yo les decía que estaba muy inquieto, que yo sabía que me tenía que ir, pero no sabía a dónde ni cómo. Recuerdo en el Génesis cuando, no recuerdo, es en Éxodo, perdón, cuando Dios le dice a Moisés, vete que yo mandaré un ángel que te muestre el camino por donde debes andar. Ese día yo dije, listo, me voy, ¿sí? Pues llevaba muchos años pensando y realmente lloraba yo de pensar, ¿para dónde me voy a ir? Me voy a secar, me va a ir mal en la vida, mejor dicho, me voy a morir de hambre, porque eso fue lo que me infundieron desde Sí. ese sectarismo. Y pues la gente que siempre tuvo ese miedo, que no quiso salir de esa zona de comodidad eclesial, y vio que Fares se fue y no se murió, no se secó, pues luego dijo, no, pues venga, yo también me voy a ver si me va, Ujú. si también me va bien. Entonces, pues quería como comentar eso porque ahorita que lo están hablando recordaba ese capítulo que fue muy reciente, cuando esa persona me dijo, nosotros te vimos salir, te vimos crecer y realmente tú abriste una brecha para Ujú. nosotros. Lina, querida, desde el punto de vista como terapeuta, ¿cómo ocurre esta dinámica sectarista en la personalidad, la conducta, las emociones y el pensamiento de las personas de manera individual? Bueno, ahí creo que ustedes mencionaban algo muy interesante, es que cuando una persona llega a una congregación y se vuelve esa red, digamos, tan fundamental, a veces la única para muchos o la primera a donde acude, se va generando cierta idealización, ¿sí? Vamos idealizando como que este es el lugar, aquí es donde tengo que estar. Y tú decías otro elemento y es, nos va forjando, y más cuando somos jóvenes, la identidad. ¿Sí? ¿Quién soy? Me va dando respuestas a esa gran pregunta que siempre la tenemos, pero que en la adolescencia es como muy crucial, perdón, de quién soy y para dónde voy. Entonces allí te responden claramente y desafortunadamente no te la responden desde la persona de Jesús, sino que te la responden desde la persona que lidera la institución. ¿Sí? Y desde allí entonces te van forjando esa identidad y más si vas de lunes a domingo, pues no tienes un poco cómo hacer contraste y vamos asumiendo las normas, vamos naturalizando como, bueno, esto es lo que es. Pero hay algo que tengo como hipótesis, porque yo pensaba mucho en el caso de Fares, de qué fue lo que hizo, o qué era lo que tenía Fares, o su contexto, o su entorno, para salir de allí, ¿sí? Porque muchas personas, bien lo decía, se quedan por miedo, se quedan porque les dicen que van a ser maldecidas o que algún hijo se va a enfermar. Yo he escuchado tantas cosas que les han dicho tan horribles que, claro, el temor los mantiene allí porque el temor es y lo decía Noam Chomsky, es como una herramienta, un instrumento muy efectiva. Sí, nosotros lo hemos vivido en Colombia en diferentes momentos de la historia. El miedo genera una forma de comportamiento que sin él no sería igual. Entonces, eso, digamos, funciona desde allí. Y quien obviamente no se ajusta, eh, reaccionan de manera muy intolerable. Entonces, allí es cuando hay estas discriminaciones. Yo pensaba, es una hipótesis que tengo, Andrés, que porque lo leí en el libro, ahorita te escucho también, y es, claro, te debió haber afectado, pero no te afectó tanto como para derrumbarte emocionalmente. Y entonces yo tengo mi hipótesis de qué fue, ¿sí? ¿Qué es lo que en tu entorno había? Yo no sé si fue justamente todas las dinámicas difíciles que tuviste que atravesar y que fuiste, digamos, sorteando cada día, que dijiste, bueno, esta es una situación más en estas dificultades, o si había
no sé, un amigo, si había una amiga, si había, sí, algún otro entorno que te ayudó a soportar este aborto eclesial, porque yo tengo personas que el aborto eclesial no lo viven como tú lo has vivido, sino que esta exclusión de estas dinámicas sectaristas lo que hacen es generarles mucha ansiedad, hasta depresión, ideación suicida, ¿sí? Angustia, llanto frecuente, o sea, una serie de sintomatologías psicológicas muy, muy emocionales, muy marcadas. Y pues digamos que por lo que tú describes, como sí, fue un momento difícil, fue un momento duro, pero digamos que no hubo esa, digamos, esta fractura emocional que te hubiera dejado con sintomatologías agudas. Entonces yo tengo la hipótesis que pudo haber sido eso, pero allí tú nos compartirás como de tu experiencia cuál fue. Y antes de darte allí la palabra, eh, en esa situación que contaste, cómo te fuiste, yo creo que así se comporta una iglesia sectarista. Yo tuve la experiencia totalmente contraria. Yo estuve en una iglesia que yo dije, ya es el momento de irme por X cosas. Y lo que hizo mi líder fue decirme, ok, te quiere decir, listo, yo te voy a acompañar a buscar iglesia. Y yo me quedé, yo dije, no, me van a regañar, me van a vaciar. Ok, qué estás pensando? Y yo, no, yo quiero una iglesia más pequeña, más comunitaria. Ok, vamos a mirar en la ciudad cuáles hay. Entonces, a la investigación y miramos y preguntamos. Yo me tomé un año con mi líder en ese acompañamiento. Y cuando ya dije, ¿es esta iglesia? Me dijo, listo. Y cuando ya fui la primera vez, me dijo, ¿te vas a quedar allá? Le dije, sí. Me dijo, hasta aquí, te acompaño y voy a orar por ti. Entonces, eso genera otra cosa, ¿sí? Por eso yo, cuando escucho estas historias, para mí es un contraste a mi propia experiencia, pero sé que la mayoría de personas que han estado en mega iglesias y en ciertas dinámicas sectaristas, pues lo que viven es lo que vivió Fares, pero sí me gustaría saber, Fares, qué fue lo que previno, ¿sí? Ayudó a prevenir que no cayeras en cierta sintomatología como muchas personas desafortunadamente lo viven después de que son expulsadas. Súper, mira, antes de responderte eso, precisarte justamente el tema de la iglesia, yo creo que esa iglesia pues a la que me refería hace un rato, pues sin duda marcó un antes y un después en mi vida en todo sentido, pues, de lo Ujú, positivo y lo negativo. Yo he estado, digamos, como dentro de mi militancia cristiana en dos iglesias, en esta y en la que a la que recurrí después de ujú, haberme ido. Y puedo decirte que fue una iglesia muy sana, muy pequeña. Yo no me sentí, digamos, nunca ajá, violentado en ningún aspecto, pero por todas las dinámicas que ya te comenté, ajá, nunca eché raíces, ¿no? Nunca me sentí ahí. Entonces, eso por un lado. En relación a de pronto qué fue lo que sucedió en la vida de Fares, que no lo llevó a sucumbir o a desboronarse en este escenario no tan complejo, yo sí creo que tengo muy claro como los factores y es que primero yo creo que toda la vida he vivido al ujú, filo del abismo, ¿no? Casi que medio vivo o medio muerto. Entonces, siento que vivir esas dinámicas tan complejas, tan de sobrevivencia, ¿cierto? De supervivencia, me llevaron a desarrollar algo que yo sí sé y es que soy un experto y en eso sí como que me puedo parecer el tipo más narcisista quizás y es la capacidad ujú, de resiliencia, ¿sí? La resiliencia hace referencia ujú, a caer y levantarse, a volver de un salto. El otro día leía sobre la resiliencia y casi que literalmente es decir, ajá, rebotar. ¿No? Es como caerse, pero caerse en un trampolín. Caíste sentado y te paras. Eso es la resiliencia. Entonces, yo siento que en mis dinámicas de vida, yo he hecho, pues también me he reflexionado mucho sobre los temas, diferentes etapas de mi vida, y yo he sido una persona que ha tenido muchas dificultades para echar raíces, ¿sí? Entonces yo mi primaria, de primero a tercero, la hice en un colegio, de tercero a séptimo tuve otro colegio, de repente tuve un cambio drástico y terminé noveno y once por allá en otro lado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo no tuve como las etapas del colegio de edad, es que tengo mi amigo de ujú, kinder, ¿verdad? Yo no viví eso. Sí, para mí los momentos son esos, son momentos y bacán no los disfrutaste, se fueron.
los pasaron, ¿ya? Lo mismo pasó con la iglesia, siento yo, ¿no? Fue un momento, fue una etapa como las muchas otras que he vivido, tuvo sus cosas bonitas, sus cosas negativas. Yo hace poco hablaba con mi esposa, pues conversamos mucho respecto a muchas cosas. Ella tiene que aguantarse todos mis pensamientos locos todo el tiempo. Pero yo le decía algo muy particular y le decía, tú cuando a mí me ves hablando mal de mis ex, nunca me ves hablando mal de mis ex porque creo que todas tuvieron sus luces y sus sombras. La iglesia donde estuve tuvo sus luces y sus sombras. El contexto en el que habité tuvo sus luces y sus sombras. Entonces yo siento que de una manera muy orgánica, la vida como que me enseñó que a veces los procesos son etapas, ¿no? Entonces creo que no tengo como esa lógica que sí le pasa de pronto a mi esposa. Sí, ella fue una cristiana cultural. Entonces ella dice, es que yo iba a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá, ¿ya? Entonces yo con ella tengo una dinámica muy particular y es que yo le digo, mira, si yo sentí miedo pronto en desarraigarme de este contexto eclesial, apenas siendo cristiano, no sé, 5 o 7 años, no recuerdo bien, si para mí fue difícil, pues yo no quiero imaginar para Claro. ti lo que es, porque ella sí extraña mucho su contexto eclesial, ¿sí? A tal punto, y estoy en un nivel también como de apertura, siento yo, que yo le digo a ella, mira, yo no me veo en una iglesia congregándome, pero si eso te hace bien, yo voy Ujú. contigo, ¿viste? O sea, yo no soy una persona hoy que esté diciendo, la iglesia no sirve, no. O sea, yo les digo, miremos en qué posibilidad la iglesia se está volviendo una herramienta de construcción, pero también se está volviendo una herramienta de destrucción social, ¿sí? ¿En qué estamos fallando como congregación? ¿En qué estamos fallando como iglesia para que el mundo esté presentando esta decadencia que hoy está viviendo? ¿Sí? En cómo yo te puedo decir la cantidad de jóvenes que hoy son exitosos en sus carreras, en sus artes, en orquestas famosísimas que salieron de una iglesia y que hoy no solamente salieron de una iglesia, sino que te están diciendo, no me menciones la iglesia, ¿sí? Entonces creo que yo siento que hay que cambiar las formas, ¿sí? Hay que cambiar las formas, no solamente en la iglesia, en la educación, los sistemas laborales, formales. Lina hablaba de esa teoría que yo planteo y eso es una teoría que le da palo a todo el mundo, ¿sí? Y que está diciendo aquí, los únicos que no están entendiendo la ecuación son los actores legítimos en los sistemas sociales, porque los ilegítimos, los criminales, tienen clarísimo lo que yo planteo y por eso es que les va tan bien, ¿sí? Entonces yo creo que, en términos más precisos, pues la iglesia debe revisar las formas, cómo lo están haciendo. Eh, a veces hay líderes de cargo, no solamente en las iglesias, en las empresas, en toda parte. Tener un líder de cargo es un peligro. Puede ser una persona que carezca de empatía, que carezca de vocación, o sea, es decir, no tiene que ser muy cuidadoso a la hora de liderar personas, de liderar ministerios y uno tiene que llevar a la gente. Yo recuerdo en esta última iglesia que estuve, que como les decía, fue muy sana. El mismo pastor refería todo el tiempo que si en algún momento veían que él se estaba desviando de lo que él mismo predicaba, que Ujú. huyeran de ahí, ¿sí? Pero eso no es el No, común eso es denominador una de la iglesia. El excepción. común denominador es, esta es la visión, este es el pastor y entonces es el ungido de Dios. Si no toques el ungido de Dios, no toques el manto y es todo lo que se diga desde el púlpito y pues eso realmente puede ser un peligro para la Mm. sociedad. Tomás. Yo quiero mucho, mucho, mucho decir algo. Yo sé que has entendido, Andrés, en tu forma de ver el mundo, en tu experiencia de la vida, que no necesitas de una iglesia. Pero la iglesia necesita tanto a Fares. La iglesia necesita tanto a Andrés. De lo que piensas, lo que haces, lo que dices, la forma de reflexionar, la escritura, la manera en que sabes que hay un, un fallo en el sistema. Necesitamos tu voz, necesitamos voces como la tuya. Am, l- la, voz de Jesús en medio del judaísmo del primer siglo,
era una voz que había detectado el fallo y que se fue en contra de la realidad de cómo la fe nominal de la época estaba estructurada, ¿no? Y Jesús, ayer nada menos, estaba en una conversación donde les decía, Jesús era la oveja negra del judaísmo estructural de su época y lo intentaron eliminar por eso. Eh, la- l- l- dio el primer sermón en Nazaret y lo querían apedrear. Ujú. Los vecinos de Nazaret querían apedrearlo. Con los que creció, ¿no? Con la gente con la que creció, la Ujú. gente, familiares, Los vecinos. familia Ujú. cercana, extendida, la familia Ujú. extendida, familiares, amigos, el vecino, la gente con la que perseguía gallinas cuando estaba bebé, lo querían apedrear cuando dio su primer sermón. Los fariseos decían que era hijo de Beelzebú, era agente de Beelzebú, no hijo, era embajador de Beelzebú, que en nuestros términos actuales podría decirse algo como era hijo del diablo. Era uno de los que hoy llamamos hijo del diablo. En algún momento su familia pensó que estaba loco y su familia pensó que estaba fuera de sí por lo que enseñaba y hacía. El Sanedrín, que era como estaban los fariseos, que son los que interpretan las escrituras, estaban los saduceos, que son como los agentes del templo, y el Sanedrín era como una juntanza entre líderes de los fariseos y líderes de los saduceos, es decir, los líderes de la fe nominal de la época, y querían matarlo. Se juntaron para pensar cómo rayos eliminamos a este man de todo lo que somos, porque está moviendo el corazón de la gente. Y todo este relato, Fares, para decirte, Jesús fue necesario en su época y algunas personas me van a decir muy hereje. La voz de Dios a través de tu voz es necesaria, muy necesaria. Quería mucho decir eso. Gracias, Tomás. No, y mira, yo creo que, vuelvo y te digo, o sea, yo fui muy cuidadoso. Si yo, y Lina que me conoce y que de pronto ya se ha leído mi libro, eh, es un libro muy cuidadoso en muchos aspectos, pero este capítulo mucho más, ¿sí? Porque yo quería dejar mi postura, dejar mi voz, mi visión, mi perspectiva, que puede ser una perspectiva de Andrés de la iglesia. No estoy diciendo que Andrés tenga la perspectiva correcta, ni la única, mucho menos. Y si una persona tan crítica que venga a decir que es que tiene la perspectiva correcta, pues estaría cayendo en imprecisión. Pero, pero fue un capítulo que cuidé mucho porque yo lo que quería era dejar esa voz, pero no dañar al creyente, por ejemplo, al creyente que recién se está acercando, ¿sí? Lo que estoy es colocando una bandera y decirle, está bien, pero si te tienes que ir algún día por la puerta de atrás, está perfecto. Si echas raíces allí, está perfecto. Yo vuelvo y te digo, es muy curioso porque yo nunca, es decir, cuando yo me fui de la iglesia, entendí, o de esta primera iglesia en la que estuve, organización religiosa, yo entendí que eso era un barco que no era mío, ¿sí? Y yo no puedo intentar timonear un barco que no me pertenece. Lo que hice fue irme de la mejor manera posible. Hace poco me buscaba también un pastor de esa misma congregación que recuerdo cuando yo estaba, era uno de los pastores más top y más exitosos. Pues se fue por la puerta de atrás, ¿sí? Se fue, como tú lo decías ahora, salió de esa burbuja con una mano atrás y con la otra adelante. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas que están cometiendo las congregaciones hoy, los principales errores, y es que a la gente se le enseña a adorar, se le enseña a orar, se le enseña a ayunar, mas no se le enseña que todo en la vida no es únicamente oración y ayuno. No se le enseñan habilidades para la vida, ¿sí? Tipo que lleva 15 años, 20 años y lo único que aprendió fue a predicar. Y el día de mañana lo sacan de la iglesia y termina botado en la calle, no aprendió nada,
distinto a predicar, ¿sí? Y pues, ¿qué tiene que hacer? De cero. Empezar desde cero una congregación, todas las penurias y con toda la responsabilidad. Yo recuerdo a este pastor, como te decía, buscándome y preguntándome cosas, diciéndome, Fares, te vemos, ¿qué tal? Tu compromiso. O sea, yo le fui muy sincero, le dije, mire, pastor, yo le tengo que ser muy sincero, yo hoy no me veo en una congregación religiosa, eh, pero cuente conmigo para lo que necesite. No, que es que estoy haciendo actividades con los niños, le presto mi crispetera de la fundación. Necesita sonido, necesita video, yo se lo tengo. Pero yo no me pida que sea ni su discípulo, ni su equipero, no. Cuente conmigo y si necesita hacer eventos en la fundación me buscan. Ve, Andrés, que X iglesia quiere hacer un evento, traiga el evento. Que X no sé qué pastor quieren ir a predicar, que venga y predique, ¿sí? Pero a la gente, que es lo que yo creo, Lina, donde se debe centrar la, el sistema eclesial hoy es qué habilidades Ujú, para la vida le estamos total. dando a esta gente, ¿sí? Si esta persona le gusta, por ejemplo, la Mm, cámara, listo, además de meterlo al Ministerio de Medios, démosles un espacio formativo total. donde estas Ujú, personas el día de mañana se puedan emplear en un canal de televisión, sí. por ejemplo. O no se puede quedar solamente en que vaya ore, si quieres manejar la cámara, si quieres Mm, servir, vaya ore, vaya ayune. Hay que darle herramientas a la gente, hay que pensar en que quizás el día esa persona va a ir, le va a tocar cambiar de iglesia, de barrio, por lo que sea. Hay que darle herramientas a la gente, no es solamente ponerla a orar y ujú, ayunar. Entonces, es muy triste ver gente, yo por eso te digo, yo siento que la vida es una experiencia. Cuando estas personas hoy que recién están saliendo por la puerta de atrás, ya Andrés tiene 15 años de ujú, experiencia. total. Y ya Andrés timonió la barca con las dificultades, con las necesidades, y lo que hace es decirles, vengan yo, pues miren, yo me estrellé 5 veces, pero venga ustedes, estrelles en dos. Sí, o sea, ese es mi espíritu, ese es el que yo he tenido, y sí creo, vuelvo y te digo, si la iglesia aprende a aprovechar todas estas herramientas que tiene, si entiende que esto va más allá de orar y de ayunar, si le da herramientas a la gente, si les da cuidado, si les da terapia incluso, o sea, yo creo que vamos a tener unos creyentes más sanos, más críticos, más capaces de ir donde la gente Ajá. verdaderamente está necesitando, y que es los desamparados del mundo, los que están a veces con hambre, ¿sí? Y entonces para mí creo que pueden haber unas oportunidades muy interesantes. Yo estoy muy bien con lo que estoy haciendo. De hecho, mañana voy, por ejemplo, para Puerto Tejada a hablarles de este libro y a hablarles de esta teoría a un grupo de jóvenes que se está graduando de un proceso de reducción de violencias, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, Fares no puede ir a una iglesia porque Fares es una persona muy crítica. Prefieren llevar un influencer X de alguna vaina que les traiga gente, más no que les hable de estas cosas porque pues es peligrosista, ¿sí? Desde una visión eclesial. Yo creo allí quiero destacar dentro de lo que nos has compartido ahorita último, Andrés, que hay una visión también muy, y creo que dentro de la lógica de sectarismo se impone, es dividir la vida entre lo secular y lo sagrado, ¿sí? Entonces, esa división genera miedo de que, por ejemplo, los jóvenes vayan y estudien, busquen empleo, o sea, hagan otras cosas por fuera de la institución religiosa y se mantienen allí en esa burbuja que, como bien decía Faris, cuando se estalla esa burbuja, pues se enfrentan a un montón de asuntos sin herramientas para poder, digamos, salir de allí. Entonces, esa división no hace que las personas cristianas entiendan que la vida, todo lo que estudias, donde trabajas, es decir, que Jesús atraviesa todo lo que hacemos y que no soy más cristiano por ir más días a la iglesia, ¿sí? Ni soy más espiritual por más horas y más reuniones de ayuno a las que voy. Que congregarse, obviamente, lo decías ahorita, Tomás, es muy bello porque la fe también es comunitaria y en ese, digamos, en ese crecer en la vida en Cristo Jesús, pues él, de hecho, él nunca se aisló. Jesús no se quedaba en la sinagoga todos los días, sí, iba por las calles, como bien lo describía Fares en el libro.
Y a veces esa división de lo sagrado y lo secular nos ha hecho muchísimo daño porque los jóvenes se van o no desarrollan habilidades para la vida, como bien lo decías. No sé, Tomás, y ya el tiempo ha pasado muy rápido. Total, total, yo estoy aquí mirando el tiempo y es como, ay, me faltan un montón de preguntas, me faltan un montón de cosas por saber. Pero creo que podemos cerrar, Fares. con- Quiero hacerle una pregunta a Fares y quisiera ya luego que Lina nos cierre el programa. Em, Quiero saber si hay algún mensaje de tu parte en concordancia con lo que te decía ahorita. Creo que sos muy necesario aquí, adentro. Ojalá no, no estuvieran tan empeñados en invitar a influencers, sino que invitaran a personas como vos. Em, ¿Tienes algún mensaje para las personas cristianas en cualquier momento de su experiencia de fe? Desde quien vos sos, desde tu experiencia, desde tu voz, micrófono abierto para que envíes tu mensaje. Bueno, yo pues lo que le diría a estas personas, lo primero es que disfruten cada etapa, ¿sí? Disfruten su etapa de cristiano, disfruten su etapa de ministro, disfruten su etapa de creyentes recién convertidos, pero que también puedan entender la importancia de ser críticos, ¿sí? De ser críticos, de identificar las relaciones de poder nocivas, de identificar, pues de pronto todas estas situaciones que pueden terminar siendo perjudiciales, y que siempre tengan presente que si así sea la puerta de atrás la única salida, pues esa puede ser quizás una opción favorable en alguna medida si lo que estamos viendo es que se están presentando situaciones de abuso espiritual, de abuso eclesial, de abuso sexual, de cualquier índole, porque ser críticos es entender que en la iglesia hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, y por eso debemos comprender la importancia de no dar por sentado cosas. No, la iglesia no siempre es un lugar seguro para todos, entonces debemos ser críticos respecto a esto y entender que siempre va a haber una mano amiga en otra congregación, en otro contexto, en otro grupo de apoyo, así sea que la única salida de esta situación sea la puerta de atrás, como me tocó a mí y como le ha tocado a muchos otros, pues que he visto que han salido por esta misma puerta. Qué pena, ¿dónde encontramos tu libro y dónde encontramos tu música? ¿Dónde encontramos lo que haces? Bueno, estamos en Spotify como Prisioneros de Esperanza. Pues ahí está toda la música. Estamos en YouTube también como Prisioneros de Esperanza. Y el libro lo pueden adquirir por el momento en mi página web www.prisionerodesperanza.com. Va a estar próximamente en varias librerías a nivel nacional, en diferentes plataformas, pues con posibilidad de comercialización internacional. Este es un proceso, pues este libro está recién presentado, ahorita el 3 de noviembre recién salió, realmente se han vendido muchísimas copias, me ha ido muy bien con este libro, y sabemos que va a estar en diferentes librerías, en diferentes plataformas, pero pues eso ya es un tema que maneja directamente la editorial. Por lo pronto, pues todos los libros que adquieran directamente por la página web, pues uno de los valores agregados que van firmados y dedicados, pues que también eso es muy bonito para los lectores, sentir como que el autor está muy cercano, entonces pues realmente estoy muy contento con esta faceta de escritor, seguramente es el primero de muchos, y muy contento especialmente de que personas a quien respeto tanto como Lina, en su campo de psicología, en su campo también pues del campo ministerial, pues que pueda haberse leído el libro, que pueda haber hecho comentarios, reflexiones. Yo siempre digo que estoy abierto a críticas, por lo que les decía ahora, una persona crítica pues no va a,
a decir que no se le puede criticar su contenido. Para mí eso enriquece el debate, enriquece la conversación, nos hace diversos, nos hace únicos y pues nada, la verdad que estoy muy contento y, pues espero claramente, Tomás, si en algún momento lees este libro, pues claramente que puedas escribirme, hacer tus reflexiones, tus comentarios, porque creo que eso va a ser pues mucho más enriquecedora la conversación. Bueno, muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Para nosotros realmente es un gusto y agradecemos a Dios por tu vida, por tener el tiempo también para disponerte a estar aquí. Y admiramos un montón, le estaba comentando a Tomás que pues, tenemos a uno de los 40 personas menores de 40 años identificadas como que pueden impactar positivamente en el país. Así que eso es súper inspirador y es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias por las reflexiones, gracias por el mensaje, por compartirnos parte de tu vida tan íntima también y compartirlo con todas las personas que van a estar viendo este podcast. Saludos a toda tu familia y bueno, nos estaremos encontrando en algún lugar. Espero que sigas vendiendo muchos libros y que sigas liderando tantos procesos tan importantes con los jóvenes de nuestro país. No, gracias a ustedes por la invitación, realmente muy, muy agradecido de estar acá y pues cualquier cosa, lo que pueda apoyar, contribuir, aquí estamos abiertos a sumar.